Vamos a resolver otro ejercicio. Ejercicio número 2 o ejemplo número 2. Nos da la siguiente función. F de x es igual a la x más 2. Sabemos que es una función exponencial, así que vamos a calcular primero la asíntota horizontal. Siempre es el número que está sumando o restando fuera de la potencia. En este caso es el 2 positivo. Ahora vamos a encontrar la intersección con el eje Y. Y esto es lo mismo para cualquier tipo de función, no solamente en función exponencial. Nosotros sabemos si queremos encontrar la intersección con el eje Y, a x siempre le vamos a dar valor de 0. F elevado en 0 es igual e elevado a 0 más 2. F elevado en 0 es igual e a la 0 vale 1. Recuerden que cualquier número elevado a la 0 siempre es 1. ¿Sí? ¿Te queda duda? Lo puedes ingresar a la calculadora. F elevado en 0 es igual, sumas estos dos, 3. Significa que Y es igual a 3. Tenemos la intersección con el eje Y. Si bien es cierto, la intersección con el eje Y como que no juega un papel importante al momento de responder el dominio, la imagen, conjunto de positividad, negatividad, perdón, conjunto de positividad y negatividad. Bueno, si no lo quieren calcular, no pasa nada. Yo lo hago, digamos, por costumbre, para encontrar la intersección con el eje Y, ya que tengo un gráfico y para saber por qué punto pasa. Lo importante son las intersecciones con el eje X. ¿Y cuándo vamos a calcular la intersección con el eje X? Y bueno, dependiendo del gráfico, ¿sí? Tendría que ver si el gráfico lo corta el eje X. Bien, ahora vamos a graficar esta función. Observemos que la horizontal no coincide con el eje X, entonces no lo vamos a trazar en línea punteada, lo vamos a trazar normal, ambos ejes, eje Y y eje X. Ahora, trazas la asíntota horizontal, en este caso es el 2. Bien, ahora, recordemos cuál es el valor de la base, para saber cuál es el comportamiento de la función. Como la base sigue siendo E, no lo sumen con el número 2. El número 2 no tiene nada que ver con la base, chiques, porque se confunden ustedes. A veces dicen, bueno, Isaías, la base es E más 2. Entonces es 4, y bueno, por ahí no te cambia, pero no es lo correcto. La base sigue siendo E. Entonces, cuando la base es E, sabemos que el comportamiento es creciente, ¿no? Tiene este estilo, por la parte teórica que les mencioné. ¿Y en qué punto lo va a cortar? Lo va a cortar en el punto 3. Recordad que esta es la ordenada al origen, ¿sí? Bien, entonces el gráfico va a ser el siguiente. Tiene ese comportamiento. Acá es 3. Vamos a responder cuál es el dominio y todo lo demás. Dominio de la función, bueno, sin pensarlo dos veces, a ojo cerrado, los reales, por definición. La imagen de la función es, bueno, ahora nos tenemos que enfocar en la asíntota horizontal. Mirad que la asíntota horizontal es 2 y va a ser de 2 a más infinito. Más infinito porque lo puedes pensar de la siguiente manera, porque el gráfico está por encima de la asíntota, entonces va a ser desde la asíntota hacia más infinito. Si fuera al revés, sería de menos infinito hasta la asíntota. Vamos a ver si ese tipo de ejercicio lo estudiamos en la próxima clase o en la clase de repaso, ¿sí? Bien, entonces la imagen es desde la asíntota horizontal hacia más infinito positivo, porque el gráfico está por encima de la asíntota, si lo quieres pensar así.
Ahora, el conjunto de ceros, el conjunto de ceros son las raíces. Mirá que el gráfico nunca lo corta el eje X y nunca lo va a cortar porque tiene una asíntota. Si no puede cortar al número 2, mucho menos lo va a cortar al eje X. Entonces, el conjunto de ceros es el conjunto vacío. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Lo mismo que el ejercicio anterior. El gráfico siempre está por encima del eje X en todo momento. Entonces, el conjunto de positividad es todos los reales. Es decir, es todo el eje X. Todo el eje X es el conjunto de positividad, es decir, todos los reales. Acá ustedes tienen que escribir los reales, no pueden escribir acá eje X. No. Conjunto de negatividad, perdón. Conjunto de negatividad es el conjunto vacío, porque el gráfico nunca está por debajo del eje X. Si no puede cruzar al número 2, en ningún momento va a estar por debajo del eje X. O sea, como que esto se puede visualizar, porque no hay acá gráfico, no hay lo de color Profe, azul. ¿Sí? Decime. le hago una consulta. Entonces, la intersección de I siempre nos va a dar dónde corta el eje I y en estos ejercicios de, ¿cómo se dice? Con E a la X, con exponencial, ahí está. Nunca van a cortar el X, digamos. Nunca van a tocarlo, porque son asíntotas horizontales. Buena pregunta, ahora te voy a responder las dos que hiciste. Bien, el primero que vos me preguntaste es que si este valor siempre va a ser la intersección con, perdón, va a ser la ordenada de origen, eso es cierto. Este valor que vos obtenés en este paso de encontrar la intersección con el eje Y, siempre es la ordenada de origen. Es decir, es el punto donde corta el eje Y, su mismo nombre lo dice. Lo segundo no es cierto, porque en algún momento el gráfico sí lo va a cortar el eje X. Eso lo vamos a ver en el próximo ejercicio. O sea, da la sensación que nunca lo va a cortar. Bueno, lo puedes pensar de otra manera. Nunca lo va a cortar siempre y cuando sea una suma. Porque si, por ejemplo, si acá fuera 4, va más arriba. Si esto fuera 100, más arriba aún. Pero ¿qué ocurre si esto fuera una resta? Eso lo vamos a ver ahora. Ah, claro, te va a dar negativo y va a ir para abajo. Bien, Ok. ahora lo vamos a ver. Veamos. Tercer ejemplo. Tenemos la siguiente función, f de x es igual e elevado a la x menos 2. Entonces, calculas la asíntota horizontal y nos damos cuenta que es menos 2. Quiero hacer una aclaración. Eh, Después ustedes van a revisar, bueno, van a intentar resolver los ejercicios de funciones exponenciales de la guía 4 y después van a corroborar con el resuelto, que es lo que tienen ustedes. Y se van a dar cuenta que no lo resuelve como yo lo estoy haciendo ahora. Si no me equivoco, aplica límites. Si ustedes lo desean resolver de esa manera, no hay problema, ¿sí? Pero y si no, lo resuelven de forma directa, como yo lo estoy haciendo. Pero les adelanto, en los resueltos aplican límites, por las dudas, ¿sí? Digamos que esa es una pequeña desventaja porque siempre hay algunos alumnos o alumnas que no pueden entrar a las clases sincrónicas. Bueno, no hay problema, porque quedan grabadas, ¿sí? Y tampoco ven las clases grabadas. Entonces solamente se guían por el resuelto. Y eso me ha pasado en 4 meses anteriores. Siempre hay uno o dos de todas las comisiones que dicen, bueno, Isaías, yo nunca pude entrar a las clases sincrónicas por el trabajo. Y bueno, siempre quise ver las grabaciones, pero siempre se me complicó y yo más o menos dominé la matemática en el secundario, no hace mucho que salí. Bueno, y aprobaron, pero cuando, por ejemplo, vi un poco su resolución, como que utilizaban algunos métodos un poco extensos, porque me decían, siempre me seguíamos solamente de los resueltos. Pero bueno, depende de ustedes, ¿sí? Si ustedes comparan, hay muchos temas que no lo hago como están los resueltos. Por ejemplo, cuando en los resueltos, en el tema de la guía práctica número 1, que son números reales, ahí utilizan otra técnica. En cambio, yo les enseñé la técnica de dos, perdón, la regla de signos. O por ejemplo, cuando vimos asíntotas o cuando vimos indeterminaciones en la determinación infinito sobre infinito, yo utilizo la técnica de logrados. En cambio, los resueltos no utilizan la técnica de logrados. Entonces, por ahí, ustedes saben, chiques, que si yo conozco un procedimiento más corto, se los enseño. Yo no tengo ningún problema con eso. ¿Sí? Bien, regresamos entonces. Y es igual a menos 2.
Vamos a encontrar la intersección con el eje Y. Intersección con el eje Y. ¿Cómo lo encontrás? Igualando a 0 la variable X. Esto es F0 es igual E a la 0 menos 2. Esto es F evaluado en 0. E a la 0 es 1. 1 menos 2 menos 1. Y esto es I es igual a menos 1. Tenemos la intersección con el eje Y. Vamos a graficar esta función. Eje Y. Eje X. La asíntota es I igual a menos 2. Está aproximadamente por acá. Bien, ahora, ¿cuál es la base? La base es E. La base es E, es decir, 2,71. Entonces ustedes saben que el comportamiento es el siguiente. ¿Sí? Tiene este comportamiento. Bien, ahora, como sabemos cuál es el comportamiento de la función, lo vamos a graficar. Lo corta en un punto, es decir, esta es la ordenada del origen. El gráfico, el punto donde el gráfico corta el eje Y es la ordenada del origen. En este caso es menos 1. Y mira que acá lo corta en un punto al eje X. Sí o sí lo está cortando, por lógica. Algunos piensan que el gráfico puede venir así, y no, porque acordate que no tienen asíntotas verticales. O sea, sí o sí tiene que tener un recorrido algo así. Si ustedes lo hacen en GeoGebra, como que en GeoGebra es más estricto, ¿no? Como que da la sensación que sí existe asíntota vertical, pero no existe. Por esa razón, me van a entender cuando ustedes ingresen a esta función GeoGebra, espero que lo estén realizando, bueno, ya depende de ustedes, ¿sí? Se van a dar cuenta que este gráfico como que no está al 100% similar al que aparece en GeoGebra. Bueno, este es algo aproximado, pero tiene más o menos este estilo, ¿sí? Por ahí GeoGebra lo hace un poco más vertical esta parte, pero no es porque existe asíntota vertical, sino que tiene ese comportamiento la función, ¿sí? Bien, ahora vamos a encontrar este punto. Este punto sí es importante porque estamos suponiendo que en el ejercicio nos piden hallar el conjunto de positividad, el conjunto de negatividad y el conjunto de ceros. Porque si me piden únicamente el dominio de la imagen, bueno, no es necesario. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo encontrás este valor? Igualando a 0, pero en este caso vas a igualar a 0 la función. No x, sino la función. Entonces ahora encontrás la intersección con el eje x. Noten la diferencia. En los otros ejercicios no hay calculado intersección con el eje X porque primero tengo que hacer el gráfico. Una vez que yo tengo el gráfico, recién veo si calculo o no intersección con el eje X. A la función le vamos a dar el valor de 0. Este menos 2 lo pasas al primer miembro. Acá me voy a detener porque entramos, digamos, a un escenario totalmente desconocido para la mayoría. Acá sí me voy a detener, espero que me comprendan y si no, igual vamos a hacer más ejercicios que yo sé que luego me van a entender o de última lo vamos a reforzar el día jueves, ¿sí? Bien, veamos la problemática, ¿sí? De esta ecuación. Lo que yo necesito es despejar la variable x, pero ¿dónde está la x? Está en el exponente. O sea, yo tengo acá una función exponencial. Acá tengo una e elevado a la x. Necesito que me quede una x solo, porque de esa manera voy a saber cuánto vale esto que está acá. ¿Y cómo despejas esto? Nosotros sabemos despejar ecuaciones, inecuaciones, eso lo vimos en la guía número 1. Pero ¿cómo despejas esto? Por esa razón yo les expliqué función inversa. ¿Qué les dije? La exponencial es la inversa de la logarítmica. Y la logarítmica es la inversa de la exponencial. ¿Y eso para qué me sirve cuando yo quiero cambiar de miembro? Por ejemplo, esta es una ecuación. Este es primer miembro y este es segundo miembro. En el segundo miembro nosotros tenemos una e. Lo que yo necesito es que me quede la x solo.
Entonces, si el e lo pasas al primer miembro, pasa pero con su función inversa. ¿Y cuál es la inversa del exponencial? La logarítmica. Por esa razón, esto se convierte en ln, función logarítmica. ¿Por qué ln? Porque siempre se escribe ln cuando la base es e. Por esa razón, ¿sí? No se escribe L o G, se escribe L o G cuando la base es distinto a E. Bien, entonces, como el E lo estoy pasando al primer miembro, pasa con su función inversa. Y este número 2, ¿qué ocurre con ese número 2? Ese número 2 se convierte en su argumento. ¿Y qué ocurre en el segundo miembro? Bajas la X. Vuelvo a repetir, ¿sí? Porque sé que esta parte es un poco confuso porque es nuevo. Después se les va a hacer muy fácil, porque lo van a ver muchas veces. Esta E, yo necesito pasarlo al primer miembro. Entonces, cuando lo pasas al primer miembro, pasa con su función inversa. ¿Y cuál es la inversa? Ln. Y este número que está acá no siempre va a ser 2, puede ser cualquier número. Entonces, este número se convierte en su argumento. Recuerden que el logaritmo natural siempre tiene un argumento. Siempre. Es como la función exponencial. ¿Qué es lo que siempre va a tener? Un exponente, por eso recibe ese nombre, función exponencial. Y la función logarítmica siempre tiene un argumento. ¿Sí? Entonces, de esa manera se despeja la variable x. Después vamos a hacer más ejercicio con esto. Entonces, ¿cuánto vale x? X vale logaritmo natural de 2. Bien, voy a resaltar otra cosa más, porque seguramente cuando estén practicando este tipo de ejercicio, ustedes se van a preguntar, ¿pero el logaritmo natural lo dejo expresado así o lo tengo que ingresar a la calculadora y que me arrojen decimales? Y la respuesta es que depende, chiques, de las alternativas. Si vos estás resolviendo este ejercicio, tenés que ir viendo las alternativas o las opciones que te aparecen en el parcial y ver cómo te aparece. Si te aparece el logaritmo natural de 2, no lo vas a convertir. O sea, todo depende, ¿sí? Por ejemplo, si ingresamos cuánto vale el logaritmo natural de 2, aproximadamente, según la calculadora, nos dice que vale 0,6931. Entonces puede ocurrir que en el examen no te aparezca el logaritmo natural de 2, sino que te aparezca 0,6931 o viceversa, que te aparezca el logaritmo natural de 2. O sea, todo depende, ¿sí? Se van guiando con las alternativas. Bien, entonces ahora vamos a calcular cuál es el dominio. El dominio de esta función son todos los reales, ¿sí? Sin pensarlo. Cometí un error, me puse a pensarlo, cuando no hay nada que pensar acá. El dominio son todos los reales, por definición. Veamos la imagen. La imagen de la función es desde la asíntota horizontal, ¿sí? Que en este caso es -2, hasta más infinito. El conjunto de ceros va a ser, bueno, el conjunto de ceros es la raíz, es este punto que está acá. Logaritmo natural de 2. ¿Cuál es el conjunto de positividad? Veamos. Todo este intervalo corresponde al conjunto de positividad porque en este intervalo el gráfico está por encima del eje X. Entonces es desde el logaritmo natural de 2, punto y coma, hasta más infinito. Ahora vamos a calcular el conjunto de negatividad. Es todo esto. Es desde menos infinito hasta el logaritmo natural de 2. Tengan cuidado con la interpretación, ¿sí? Porque algunos piensan que como el gráfico no pasa del valor de -2, piensan que el conjunto de negatividad no va a ser todo intervalo. No interesa si el gráfico puede o no puede pasar a la recta y igual a -2, porque es una asíntota. No interesa. Acá, por ejemplo, el gráfico está encerrado entre el eje X y la asíntota, está encerrado. Pero no importa, está por debajo del eje X. Basta que esté por debajo del eje X, no importa si está encerrado por una asíntota, no interesa. Este intervalo es el conjunto de negatividad. Entonces, la asíntota puede ser negativa, dependiendo de, ¿cómo se dice? De lo que hay enfrente del E, el exponencial, y
y eso va a dar o negativo o positivo, y puede pasar el eje X o no. Exacto, sí. Recuerden, puede estar por encima del eje X, puede estar por debajo, o puede ser el mismo eje X. Así que siempre tienen que tener cuidado, ¿sí? Bien, vamos con otro ejercicio de función exponencial. Bueno, voy a esperar unos segundos por si alguien, cuando termine de copiar, si falta mucho, es preferible sacarle una captura. Vamos a resolver otro ejercicio, un último ejercicio de función exponencial. Ejercicio número 4. F evaluado en X es igual a E elevado a la menos X. Primero, calculás la asíntota horizontal. ¿Cuál es la asíntota horizontal? Siempre va a ser el número que está sumando o restando a la potencia. Y observa que el número es el cero. Entonces vos decís la asíntota horizontal es I igual a cero. Es decir, coincide con el eje X. Ahora vamos a encontrar la intersección con el eje Y. A X le vamos a dar el valor de cero para encontrar la intersección. Recordemos que el cero es neutro, no tiene signo. Entonces, si acá te aparece un menos cero, lo cambias por un cero. ¿Cuánto vale E a la cero? E a la cero siempre vale 1. Listo. Recuerde que cualquier número elevado a la cero siempre es 1. Y por último, sabemos que esto es I igual a 1. Tenemos la asíntota horizontal y tenemos la intersección con el eje Y. Ahora vamos a graficar. Profe, ¿Sí? ¿podría repetir nuevamente cómo pasó de la exponencial de menos cero a cero positivo? Sí. Bien, si nosotros queremos encontrar la intersección con el eje Y, a X siempre le vamos a dar el valor de cero. Siempre. Entonces, acá nos está resultando E elevado a la menos cero. Pero recordemos que el cero es neutro. Es decir, el cero no puede tener signo. No tiene signo. Entonces, si acá te aparece un menos, lo eliminas ese menos directamente por eso. Entonces te queda cero solo. Y cualquier número elevado a la cero siempre es uno. Ahora voy a trazar el eje X, pero en este caso se comporta como asíntota. Bien, la mayoría va a pensar que es lo mismo que el primer ejemplo que resolvimos, cuando f de x igual e a la x. Vamos a ver si encuentro esa hoja donde ya resuelto el primer ejemplo para compararlo. Recordemos el primer ejemplo que realicé. Es idéntico, ¿no? Totalmente idéntico. Y lo más gracioso de todo esto es que le va a dar los mismos resultados. No cambia los resultados, todo es igual, pero cambia acá. Ahora van a ver en qué cambia.
Algunos en los exámenes se olvidan de esta aclaración que yo hago y bueno, igual llegan al resultado, bueno, pero es preferible saber graficar correctamente, ¿sí? Nosotros sabemos que si el gráfico, perdón, nosotros sabemos que si la base es mayor a 1, el gráfico tiene este comportamiento. Pero esta función no va a tener este comportamiento, lo que va a tener es este otro comportamiento. Ahora se estarán preguntando, pero ¿por qué este comportamiento, Isaías? Si la base es C, ustedes van a pensar que me estoy contradiciendo. Y no me estoy contradiciendo. Lo que ocurre es lo siguiente, acá hay una pequeña trampa. Para hacer el gráfico, hay una pequeña trampa. Lo que ocurre es lo siguiente. Acá en esta potencia, el exponente tiene signo negativo. Entonces ahí hay un problema. Lo que tenés que hacer es, eh, digamos, convertir en positivo el exponente. Porque recuerden que todas las x que hemos trabajado anteriormente eran con signo positivo. Entonces invertís acá la base. Esto es 1 sobre e elevado a la x. Cuando invertís la base, el exponente cambia de signo, propiedad, por propiedad matemática, ¿sí? O si lo querés pensar como definición, pero bueno, lo correcto es por propiedad, ¿sí? Una cosa es propiedad y otra cosa es definición. Entonces, no se olviden que si el exponente es signo negativo, tenés que invertir la base y se convierte en positivo. Ahora, ¿cuánto vale 1 sobre e? Bueno, vamos a ingresar a la calculadora. 1 dividido por e. Vale 0,36, 78, 79, 44, 12 y puntos suspensivos. Bueno, nos interesa dos valores después de la coma. 0,36 y 3 puntos suspensivos. Todo esto elevado a la x. La base es 0,36. Entonces, vamos a revisar. Si la base es mayor a 0, estamos acá, porque la base es 0,36 y es menor a 1. Entonces el gráfico tiene este comportamiento. Mira la gran diferencia. El gráfico tiene este otro comportamiento. Si les queda duda, después lo pueden corroborar en GeoGebra. Entonces el gráfico es el siguiente. Y este punto que está acá es 1. Pero los resultados no cambian. El dominio de esta función son todos los reales. La imagen de esta función es desde 0 a más infinito. El conjunto de ceros es el conjunto vacío, porque nunca corta el eje X. Y el conjunto de positividad son todos los reales, porque el gráfico siempre está por encima del eje X en todo momento. Conjunto de negatividad es el conjunto vacío. Es por esa razón que les mencioné al inicio que algunos se olvidan de esta aclaración, ¿no? Y lo resuelven y llegan al mismo resultado. Bien, pero por ahí como que puede coincidir, ¿no? Porque si este ejercicio que vos tenés e elevado a la menos x, o le sumo un número, le resto, por ahí puede haber unos pequeños cambios. Entonces siempre traten de tener claro eso. Si el exponente es negativo, lo tienes que invertir. Ojo, me refiero a que el x tenga signo negativo, pero si vos tenés un e elevado a la x menos 2, eso no es un signo negativo. O sea, no lo van a confundir con esto que está acá. Esto que está acá, ustedes no lo van a invertir la E, porque el X no tiene signo negativo. Que esté restando arriba, ese es otro tema, ¿sí? Pero acá el signo de X no es negativo, acá sí. Recuerden que el signo siempre está a la izquierda del número. Bien, si tienen alguna consulta hasta acá, pueden activar su micrófono o escribir por el chat. En ese último ejemplo, si tengo x menos 2, ¿podría
ser un número negativo igual, ahí no voy a saber si es negativo o positivo. Pero acá, por ejemplo, no vas a invertir la base, porque la X tiene signo positivo. Acá, por ejemplo, la asíntota horizontal, acá sigue siendo I igual a 0, porque no hay ningún número restando, porque este 2 está restando a la X. Entonces la asíntota horizontal sigue siendo el mismo, pero cuando querés encontrar la intersección con el eje Y, a X le das el valor de 0 y te va a quedar E elevado a la menos 2. No sé Ok. si... Ok, perfecto. Así que esto les puede quedar como tarea. No sé si está propuesto en la guía. No, no importa si está elevado a un número que sea positivo o negativo, lo único que tengo que fijarme es el signo de la X, porque en realidad si dice X a la menos 2, eso podría ser, el resultado podría ser menos 1, no sé. Si es Claro, 1, X vale exacto, 1. exacto. Lo único que Lo te único tiene, que tengo que fijar es el signo de la X, no el resultado que me da ahí arriba, que podría dar ahí arriba. exacto, Ok. correcto. Profe, la Sí, inversión esa que hizo para que la X sea positiva, ¿eso no se representa en el gráfico, solo indica si va a ir para un lado o para el otro el sí, gráfico? sí, la base nos indica eso, si es creciente o decreciente. Por ejemplo, en este caso es decreciente, o sea, tiene este comportamiento, ¿sí? Todo esto nosotros sabemos gracias a la base. Ah, es lo único que indicaría eso, digamos. Exacto. Por eso es importante que ustedes reconozcan cuánto, o sea, qué valor tiene la base. En este caso es una E, ¿no? Porque después si les aparece un 2, 10 es visible. Y más o menos ustedes pueden intuir cuál es el comportamiento por, digamos, por la parte teórica que les he mencionado, es decir, por esta parte, ¿sí? Si la base es mayor a 1, tiene este comportamiento. Si está comprendido entre 0 y 1, tiene este otro comportamiento. Ahora, que se desplace para arriba o para abajo, ese es otro tema. Y eso puede ocurrir dependiendo del ejercicio, porque vos podés tener sumando unos números o restando. Bien, nos queda 5 minutos. Mejor voy a enviar un enlace de Zoom para resolver ejemplos de funciones logarítmicas.